En Algo que Contar vamos a despejar todas las dudas sobre el dolor de cabeza, migraña, cefalea, esa condición que puede hacer que tu calidad de vida no sea la esperada. Hoy vamos a hablar un poco de cuáles son los detonantes, las causas, las consecuencias y sobre todo de algo bien importante, tomar conciencia sobre la automedicación. Hoy vamos a hablar de esto con la doctora Roxana Romero, parte del equipo del Sistema de Salud Madre Raffles. Y ya con nosotros Roxana Romero, ella es neuróloga internista. Vamos a hablar de este tema que ya les comenté. Migraña, cefalea, la gente dice, bueno, tengo dolor de cabeza, tengo una migraña. ¿Cuál es la diferencia? Ya yo estuve haciendo una pequeña consulta aquí entre nosotras dos, hablando un poco de un tema que de verdad pasa a ser una causa de discapacidad a nivel mundial, porque realmente las personas cuando sufren estos dolores de cabeza tan fuertes no pueden funcionar de manera normal, ¿no? Es importante que entonces sepamos qué es la cefalea, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Háblame de esto, ¿qué es la cefalea? Muy importante saber que la cefalea es un tipo de molestia o disconfort que causa, el paciente lo refiere como dolor, valga la redundancia, en la región craneal. Todo lo que está fuera del cerebro duele. Es decir, que si los vasos sanguíneos se dilatan puede producir dolor, si los músculos se comprimen también puede producir dolor. En el caso de la migraña, este es un tipo de dolor de cabeza vascular. Esa es la migraña, es un tipo de dolor de cabeza. Eso es importante que lo aclaremos. Pasa mucho en la migraña que solemos automedicarnos. Creo que es lo más común, lo que más suele pasar, porque no sabemos diferenciar realmente cuando es una migraña o cuando es un dolor de cabeza, digamos, normal, ¿no? O más leve. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo podemos hacer para identificarlo? Bueno, lo primero es no automedicarse. Entonces, pasa que en la migraña esta tiene unas características propias, y es que el dolor de cabeza se presenta en un solo lado de la cara, de la cabeza, es decir, en este caso nosotros lo llamamos hemigraniana, pero es de un solo lado. Generalmente dolor es de tipo pulsátil, la persona siente que palpita el vaso sanguíneo. El dolor puede ser de moderada a fuerte intensidad. Puede acompañarse también de otros síntomas. Los pacientes refieren, puede ser náuseas, también refieren escotomas o refieren como que ven estrellitas o arañitas. Entonces tiene síntomas que se pueden asociar a este tipo de dolor. También es muy frecuente que refieran antecedentes porque están muy involucrados los factores genéticos. Entonces que refieran que algún familiar, mamá o papá, presentaba dolor o migraña y que ellos también cursan con el mismo tipo de síntomas. Eso es importante saberlo, entonces que si hay un factor hereditario en el tema de la migraña. Asociado. Antes de que empiece el dolor fuerte, de que empiece ese síntoma, ¿ocurre algo? ¿La persona puede sentir alguna otra cosa o el dolor es repentino? No. Hay migrañas que pueden ser precedidos de síntomas y hay unas que no, que simplemente aparece el dolor. Y estas son las migrañas con aura. Generalmente, en lo que le comentaba, puede ser que la persona diga que ve estrellitas previas al dolor de cabeza y después siente la sensación. Incluso a veces algunas presentan como visión borrosa y posteriormente empieza el dolor característico. Bueno,
Leí sobre el aura, me llamó bastante la atención. Ahora, un dolor de cabeza, ¿hasta dónde puede ser normal, por llamarlo de esa manera? Porque ya identificamos que la migraña ocurre de un solo lado y puede presentar otra serie de características. Pero cuando hay un dolor de cabeza que es muy fuerte, ¿cómo podemos hacer para identificarlo, para diferenciar también, ¿no? Que es un dolor de cabeza normal, una cefalea. Los dolores de cabeza tienen signos de alarmas. Entonces, cuando los dolores de cabeza, generalmente el paciente con migraña, él sabe su patrón de dolor. Pero cuando este patrón cambia de característica, entonces eso a ellos les llama la atención. Cuando es migraña. Y es un signo de alarma, porque cambia su patrón netamente. Es decir, que hay aparición brusca del dolor estando durmiendo, por ejemplo. Es decir, que lo despertó. El dolor es muy fuerte. Y ellos, automedicándose, no sienten alivio con analgésico. Entonces, ese dolor de cabeza, de aparición brusca, que no alivia con ningún tipo de analgésico, eso es un signo de alarma del dolor de cabeza. También hay otros signos de alarma, como por ejemplo que la persona presente vómitos, que se acompañe de vómitos, una persona que presente vómitos a repetición. Eso es algo que les debe de llamar la atención. ¿Acompañado con el dolor de cabeza o previo al dolor de cabeza? No, acompañado con el dolor de cabeza. En el Sistema de Salud Madre Raffles contamos con un equipo médico de primer nivel. Más de 50 especialidades y subespecialidades médicas. Nuestro valor primordial es cuidarte con calidad humana. Atención oportuna. Y eficientes a bajos costos. La estética es un elemento terapéutico. Somos una alternativa para el estado Zulia. Y en el occidente del país. Respetamos la dignidad de las personas. Al asistir a una consulta médica, un examen de rutina o cualquier intervención quirúrgica, estás ayudando a otros que no tienen recursos económicos y a sostener esta gran obra social. Aquí eres parte de nuestra familia. La familia Madre Raffles. Sistema de Salud Madre Raffles. Ser solidario, valor humano. De cabeza. También las personas pueden presentar convulsiones, fiebre, dificultad para la movilización de una extremidad, incluso visión doble o que deje de ver de un ojo momentáneamente. Entonces son síntomas que son signos de alarma y que nosotros siempre tratamos de hacer sensible al paciente, porque si llega a presentar algún síntoma de esto debe de acudir a la emergencia, ni siquiera a la consulta. Repitiendo entonces, vómitos, visión borrosa, visión doble o incluso perder la visión completamente por segundos, que convulsiones, e incluso que empiece a hablar incoherencias. Y nosotros cuando leemos los signos de alarma no mencionamos mucho, pero personas que caminen y tengan tropiezos con objetos, es decir, que pierdan la visión del lado externo, o que tengan secreción por mamas como si estuviesen dando de lactancia. Entonces, ese tipo de secreción también les debe de llamar la atención si se acompaña de cefalea. Bueno, estos signos son importantes y creo que es poco conocido o poco hablado, ¿no? Porque lo que ocurre cuando hay un dolor de cabeza muy fuerte es simplemente me tomo un analgésico. El dolor de cabeza tiene también un patrón, así como la migraña, como las personas que sufren migraña saben identificar el patrón de este dolor. Con el dolor de cabeza ocurre lo mismo. ¿Hasta cuándo pudiéramos decir que es normal el dolor de cabeza? Sí, claro. Bueno, si nos vamos a las guías de cefalea, hay muchos tipos de dolores de cabeza, pero nosotros siempre hacemos como que digamos que los resumimos en 3 grandes grupos, ¿ok? Está la cefalea de tipo tensional, que también tiene unas características propias, que por lo general es toda la cabeza lo que duele, y la persona siente presión, siente que apretan su cabeza. También es de moderada a fuerte intensidad, y generalmente no se acompaña de otros síntomas, solo dolor. También está otro tipo de dolor de cabeza que se llama trigémino autonómica,
¿okay? Y este tipo de dolor es muy característico porque la persona lo siente de un solo lado, es muy intenso y puede tener lagrimeo o otros síntomas asociados al dolor. Entonces, nosotros los conglomeramos en esos 3 grandes grupos, pero cuando uno lee cefalea, hay cefalea de todo tipo. Claro, claro. Ahora, las causas, ¿cuáles pudieran ser? Porque puede haber de pronto un factor hormonal. Tengo entendido que es más común que las mujeres tengan migraña o sufran de migraña y dolor de cabeza más que los hombres. ¿Hay un factor hormonal allí que sea determinante? Sí, yo aparte del factor hormonal, también está que pienso que las mujeres somos multitarea. Nosotros hacemos muchas cosas en un solo día y no es que el hombre no las haga, es que nosotras siempre estamos como que un poco más allá. Y aparte de eso, que también existen factores que desencadenan dolor. Y las mujeres a veces, por lo menos en el caso de que conozco, he visto en muchas pacientes, es que ellas a veces hasta sacrifican el sueño para poder cumplir con las tareas del día. Entonces, no dormir, eso predispone a que presente dolor. Claro. Hace poco hice mi tesis de grado y la tesis fue de cefalea. La mayoría de las pacientes eran femeninas. Y la cefalea más común o el dolor de cabeza más común era el de tipo tensional. Lo otro que también estaba asociado es el tipo de trabajo. La mayoría refería que eran maestras. Ajá. Entonces, este factor pienso que también, no solamente la familia, sino también atender un grupo pequeño de personas, claro. Eso también influía en el dolor. Eso es importante. ¿La alimentación puede influir en un dolor de cabeza? Claro que sí. En el caso de la migraña, de hecho, nosotros siempre enviamos a hacer a los pacientes como un diario, que tengan un diario de las características del dolor, cuán intenso fue, si se acompañó de otros síntomas y si en el momento tomó analgésico y alivió. Pero en ese diario puede llevar, aparte de la cronología, si hay algún signo de alarma también que escriba en este diario. Entonces, es muy importante siempre en los pacientes que lleven este tipo de información para que nos ayuden al momento de indicar el tratamiento. Claro, he escuchado que quizás a algunas personas el café les puede detonar un dolor de cabeza o más bien aliviarlo, que el chocolate también lo puede hacer. Sí, claro que sí. Entonces, en el caso de las migrañas, en ese diario uno coloca si hay algún alimento, por ejemplo, si hay alguna comida salada que le desencadenó dolor, o si el chocolate o el café o bebidas oscuras, hasta incluso el té negro, fue el que desencadenó el dolor. Entonces, por eso es que es importante que ellos sensibilicen de cuál fue el alimento desencadenante de dolor para que lo evite y no tenga dolor. ¿Alguna otra bandera roja, quizás el estilo de vida, doctora? Porque hablamos ciertamente los alimentos, lo decías también con respecto a las mujeres, ¿no? Ese estilo de vida de quizás sacrificar el sueño, las horas de alimentación, pero el estilo de vida, el ser sedentarios, el no hacer alguna actividad física, estar mucho tiempo en las pantallas también va a desencadenar un dolor de cabeza. Sistema de Salud Madre Raffles, Ser Solidario, Valor Humano. Dr. Javier Quintana, cirujano bariátrico. Platinum Club, el mejor club de esparcimiento en Maracaibo. Marta Millán, psicólogo clínica y psicoterapeuta. El Ventarrón, innovando el entretenimiento. Kintsugi, Centro de Bienestar. Frank Fuenmayor, creadores de belleza. Hilda's Cake, postres y dulces para cada ocasión. M2F, piedras y accesorios. Doctora Carola López Algarra, uróloga y sexóloga.
pero el estilo de vida, el ser sedentarios, el no hacer alguna actividad física, estar mucho tiempo en las pantallas también va a desencadenar un dolor de cabeza. Sí, siempre de la mano de la terapia farmacológica, nosotros siempre tratamos de indagar en la parte del estilo de vida. Es decir, que si hay complemento de la parte del trabajo del hogar, del trabajo laboral, si hay complemento con actividad física. Porque se sabe que la actividad física, sobre todo la aeróbica, la caminata, esta puede producir liberación de serotonina, ¿ok? Y no solamente se va a sentir con mucho más energía, sino que se va a sentir con mejor ánimo. Porque el dolor siempre va acompañado de un estado de ánimo bajo. Siempre. Siempre va acompañado, porque las vías tanto del dolor como el sistema límbico están conectadas. Entonces la mayoría de los pacientes con dolor, con cefalea o con migraña, siempre están con depresión. Ay, doctora, pero de verdad que es interesante también este punto, porque pensamos que no, y realmente el estado de ánimo influye mucho, la salud mental influye muchísimo, y es bien importante que sepamos determinarlo. Aclarando entonces que la migraña también puede tener sus signos de alerta, ¿cuándo debemos prestarle también atención, por ejemplo, una cefalea que sea muy recurrente, un dolor de cabeza que se presente casi todos los días o en momentos específicos, pudiera ser una señal de alarma? Claro que sí. Yo pienso que muchas personas me llegan en la consulta y ellos me dicen que ellos dejaron de tomar medicamentos porque ellos ya se acostumbraron al dolor. Pero a vivir con dolor. A vivir con dolor. Y eso no debe de ser así. Entonces, por eso que es muy importante de que si el paciente tiene dolor todo el tiempo, todos los días, es decir, que es muy frecuente, en cuanto a frecuencia, entonces debe de acudir a evaluación con un especialista, porque no debe de acostumbrarse a este estilo de vida. Vivir con dolor no es vivir. Es excelente, de verdad, esta reflexión que hace. ¿En los niños es común el dolor de cabeza o no deberían aparecer? Sí es frecuente. La migraña en niños es frecuente. Sí. Y generalmente en ellos que, ¿cómo le diría? Cualquier entidad clínica puede producir dolor o síntomas que quizás no haya nada en cabeza, quizás sea algo sistémico, pero lo puede representar ellos con dolor de cabeza. Y entonces por eso en ellos, a pesar de que no se ven muy cotidianamente, o por lo menos yo no lo veo tan cotidiano porque yo soy de adulto, claro, sí se puede presentar y hay que estar siempre alerta, por si acaso es algo sistémico o es algo ya de sistema nervioso central. Perfecto. Para finalizar, ¿cuáles serían como sus recomendaciones? Primero, ¿cuándo prestar atención cuando el dolor de cabeza pudiera ser un problema? ¿Y qué tips nos puede dar para evitar, se puede evitar en el caso de la migraña o el dolor de cabeza también se puede evitar? Bueno, siempre, como les comentaba, acudir a consulta, porque la persona no debe de acostumbrarse a tener dolor. Entonces ahorita hay muchas terapias, no solamente el tratamiento que se indica en la consulta es para el dolor o la crisis de dolor. Nosotros colocamos tratamiento profiláctico preventivo para que esos dolores de cabeza no sean tan frecuentes. En complemento siempre con una dieta balanceada y por supuesto con la actividad física, preferiblemente la aeróbica. Perfecto, esos serían como esos tips que nos van a servir en cuanto al estilo y la calidad de vida. La alimentación también nos puede ayudar. ¿Qué alimentos pudiéramos evitar si sufrimos dolores de cabeza frecuentes? Las comidas que no sean tan procesadas, todo lo más sano posible. La dieta que no sea con tanta grasa, fritura, lo que estamos acostumbrados aquí en Maracaibo a comer, hamburguesas, todas estas cosas deberían de evitarse y comer lo más sano posible, haciendo énfasis en los vegetales, en las frutas, en no pasar ayunos prolongados, que ahorita están muy de moda. Sí, están muy de moda. Entonces, estos ayunos prolongados también predisponen a un factor desencadenante de migraña.
Bueno, esto es interesante. Y también hay muchas teorías sobre el tipo de luz que estamos utilizando. ¿Esto pudiera influir un poco? Estar mucho en las pantallas, tener mucha luz blanca, esa luz fría que anteriormente no se utilizaba tanto, puede influir también en el dolor de cabeza, porque a veces la persona prefiere estar a oscuras cuando empieza a aparecer el dolor. Sí, la persona con migraña siempre cursa con algo que se llama fotofobia, y es que le molesta la luz porque le desencadena dolor. Entonces, en el caso de los pacientes con migraña, ellos prefieren estar en un cuarto oscuro porque la luz le da más dolor. Entonces, si es un tipo de luz blanca o clara, a ellos les molesta ambas. Entonces, en el caso de ellos. En el caso de las pantallas, bueno, uno se sabe que uno no puede pasar tanto tiempo tampoco en pantallas porque esto fatiga no solo al cerebro, a la parte de la concentración y de la atención, sino que también fatiga la vista, la visión. Entonces, uno siempre cuando hace ese tipo de jornadas de lectura, siempre debe de tomar sus descansos al menos después de 1 hora. Para evitar entonces estos cuadros. Para evitar los cuadros de dolor. Perfecto. Doctora, muchas gracias. De verdad que era un tema del que no habíamos tratado acá en el programa y es súper común, es muy, muy común escuchar personas que tienen dolores de cabeza frecuentes, que de pronto sufren de migraña y que no saben que realmente es una patología que hay que atender. Así que muchísimas gracias por toda esta información. Muchas gracias. A ustedes les recuerdo que la doctora Roxana forma parte del equipo del Sistema de Salud Madre Raffles. Allí les dejamos siempre sus contactos, sus redes sociales, para que ustedes puedan ponerse en contacto con ellos si necesitan atención personalizada. Ellos son los especialistas para esto. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden suscribirse, comentar y nos vemos en una próxima oportunidad.